Hoy les voy a contar una de las peores experiencias que he vivido viajando. Ya lo vieron en el título de este video. Me robaron una pieza fundamental para un viajero, para un creador de contenido, más aún cuando está viajando. Me robaron mi celular. Quizá esto que les estoy diciendo es algo un poquito difícil de creer, después de que tanto ustedes como yo vimos lo cuán amables, serviciales y muy buenas que son las personas de este país. Pero en la vida no todo tiene que ser bueno, siempre hay algo malo que tiene que estar ahí presente, sea grande o pequeño, para darle un cierto equilibrio a las cosas. Y esto da lugar a que hayan personas malas en cualquier parte del mundo, sea un país súper desarrollado, sea un país con mucha tecnología, con muchas leyes, normas, o incluso hablando más de lo cultural, de lo religioso, siempre habrá gente mala que tenga malas intenciones para con lo ajeno. Pero bueno, típico sonido de que te hace acordar que estás viviendo en Latinoamérica. Pero bueno, esta desgracia tiene lugar un martes 7 de mayo del año 2024, fecha en que yo me encontraba en la ciudad de Lahore, en Pakistán. Era mi segundo día allí grabando, haciendo contenido para todos ustedes. Y el plan para ese día era grabar lo que a ustedes tanto les gusta verme hacer. Un video de comida callejera, que por supuesto el video ya está público, pueden ir a verlo, donde yo ya tenía planificado que ese día se realizaría la grabación de este video empezando por la mañana y probablemente terminando por la noche, o al menos eso tenía estimado. De inicio hasta casi el fin todo iba tan pero tan bien que decía, wow, qué pleno me siento, qué bien, porque a ver, a la par de ir probando comida, experimentando nuevos sabores, interactuando con gente tan amable, me sentía muy pero muy bien en un país demasiado lejos al mío, demasiado diferente. Es que créeme, así me sentía. Había empezado la grabación muy pero muy temprano y eran casi las 6, 7 de la noche donde ya se estaba por oscurecer. Y como el día ya iba terminando, era hora de probar una comida que se coma a estas horas, cuando ya casi todo estaba oscuro. Y yo recuerdo muy bien que me encontraba grabando cerca donde estaba la mezquita Madshah Masjid, un lugar por supuesto bastante popular donde podías encontrar la comida real, la comida auténtica que cualquier local la prueba. Esa es la que yo pruebo en los videos. Y justo ahí había hecho dos amigos. Uno de ellos que estaba apareciendo en varias tomas del video, creo que le gustaba la cámara, y otro que no se vio tanto, pero me ayudó de alguna otra manera a hablar con el que estaba apareciendo en las tomas y explicarle que ya nos teníamos que ir, que ya estaba por anochecer. Y a este amigo yo le pregunté, oye brother, yo quiero grabar comida típica que se come en la noche acá en Lahore. Y él me dijo, ok bro, podemos ir a Anarkali Bazar. Este bazar, o más que todo área, es un punto muy pero muy concurrido de muchas personas donde encuentras de todo, desde venta de ropas, alfombras, por supuesto comida, hasta animales había allí. Y es entonces donde le dije, está bien brother, si tú tienes la disposición. Y él me dijo, no, no te preocupes, tú eres mi invitado, tú eres mi amigo extranjero y yo te acompaño. Y es así que nos pusimos en marcha con dirección a este bazar. En lo que hacíamos el trayecto, el amigo me iba preguntando, o sea, una típica charla entre dos personas que están ahí conociéndose. Y me dijo, no, ¿a qué te dedicas? Bla, 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 bla. Y algo que posiblemente sea un poco sospechoso es que yo iba viendo mi celular para ver si estábamos llegando al lugar y a la vez para contestar algunos mensajes, y me preguntó, oh, ese es un iPhone, ese es un iPhone. Y yo le dije, sí, es un iPhone. ¿Qué modelo de iPhone es? Yo le dije, es el iPhone 15 Pro Max. Tampoco le iba a mentir. Y ahí es donde se sorprendió y me dijo, ¿cuánto vale esto? Y obviamente yo no le dije el precio real, porque si no, no sé qué hubiera pasado. Tienen que saber que la gente en Pakistán, sí, es demasiado amable, es demasiado servicial, pero a la vez es muy, pero muy curiosa. Te anda ahí preguntando que de dónde eres, cómo es allá, dónde compraste esto, a cuánto. Y estoy seguro que no lo hacen con mala intención. Simplemente se sorprenden que un extranjero venga y que desde ya esté vistiendo muy diferente, obviamente llama la atención. Pero bueno, nuestro recorrido seguía y ya habíamos llegado a ese lugar donde estuvimos buscando un buen rato dónde estaban ubicadas las comidas, porque el brother me dijo, sí, este es Anarkali Bazar, pero ahora hay que buscar dónde está la comida, porque yo no sé la verdad, ¿para qué mentirte? Así me dijo. Pero a ver, no era problema, porque había tiempo para poder recorrer, buscar y encontrar lo que yo quería. Porque también yo le dije, ¿sabes qué, bro? Muéstrame la comida más rara, más exótica que se coma acá. Tal vez para ti sea lo más normal, pero algo que para un extranjero sea así. Y en lo que íbamos buscando, el brother igual me estaba haciendo muchas preguntas y llegó un punto donde me dice, mira, ya me tengo que ir, se me hace muy tarde, yo vivo a 3 horas de acá. Y yo le dije, pero ¿por qué no me dijiste esto más antes? Me dijo, no, no te preocupes, yo lo hice con toda la intención de ayudarte, pero ya estamos cerca de las comidas, acabo de preguntar, puedes ir tú solo. Y yo le dije, bueno, no hay problema, más bien gracias por traerme acá, yo ya empiezo a ir a comer y grabar lo mío.
Y bueno, ahí estamos en contacto. Y es ahí donde encontré lo que a mí me estaba llamando la atención desde un inicio, lo que sabía que se vendía por esos lugares. Testículos de cabro. Ya sé, en el video digo testículos de cabra, ya sabemos que la cabra es la hembra y el cabro es el macho, pero disculpen, un error mío. Pero es ahí donde yo voy, hablo con el mesero, le digo, mira, quiero comprar esto, sírvemelo, ¿cuánto está? Y es donde empiezo a grabar el video, lo que ya de seguro muchos vieron. Una vez terminado todo esto, yo ya estaba listo, satisfecho y digo, qué bonito día, tengo que terminar el video. Y procedo a retirarme, pagar, alistar mis cosas y me voy avanzando un par de cuadritas más cerca de allí, creo que fueron 2, donde veo que había un lugar apto para poder grabar la parte final del video. Instalo la cámara, termino el video, todo chévere, todo genial. Y yo estaba diciendo, wow, hoy sí que ha sido un bonito día. Es que literalmente estaba así, pero era muy raro que todo esté saliendo bien. No es que diga, espere que me pasen cosas malas, pero tenía esa extraña sensación. Una vez que yo ya estaba listo, ya había terminado con todo, procedí a volver al hotel. Y en este tipo de países, al menos en India, Pakistán, me ha servido demasiado utilizar las aplicaciones móviles donde tú puedes pedir un taxi desde tu punto a cualquier otro. Y es donde yo utilizo la aplicación, después pongo la ubicación del hotel y pido un taxi. Un conductor acepta, tenía que llegar en 8 minutos. No era mucho tiempo de espera. Yo estaba en plena esquina, ahí esperando. Pasan unos 8 minutos y el conductor no llegaba. Y yo le dije, hey, bro, ¿por qué no estás llegando? Estoy acá esperándote. Estoy frente a un restaurante que se llama tal, tal, tal. Y adivinen qué, él me contesta en urdu. Yo no entendía nada, por si acaso. Yo le dije eso incluso en urdu. Traducí todo y le dije, hey, yo no hablo urdu, solo inglés, por favor. Me empieza a llamar. Contesto la llamada, me habla en urdu. Y yo, ¿pero qué te pasa? Y todo ese rato que estaba haciendo esto, tenía el celular así, en una avenida enorme donde repasaban motos, autos, vehículos, personas, tuk-tuks, rickshaws, un tremendo desorden, ya se imaginarán. Y en ese trance de tener el celular constantemente cerca del oído, de una manera un poco confiada o tal vez desesperada, esperando y viendo a qué hora llega el conductor, pasa esta desgracia. Una moto manejada por 3 tipos jóvenes pasa muy cerca de mí y me arrebata el celular. Ellos no estaban manejando a una velocidad fuerte, donde yo al ver esa escena de que mi celular es arrebatado por un tipo, me cuesta procesarlo al inicio, pero en cuestión de milisegundos digo, ¡mi celular! Y el tipo, esto es lo que jamás me voy a olvidar en la vida. El tipo, al ver que me sorprendí y estaba choqueado por el momento, se ríe en mi cara y yo, en ese trance de decir mi celular, empiezo a querer perseguir la motocicleta y la motocicleta acelera más y yo voy tras de ellos diciendo, hey, yo no soy de aquí, I'm foreign, please, I'm foreign. Y voy persiguiendo la motocicleta. Creo que avancé como unas 5 cuadras persiguiéndolos hasta que llegó a un área donde todo ya estaba oscuro. No había mucha iluminación y habían personas muy pero muy sospechosas. ¿Quién sabe que quizás ese lugar haya sido peligroso? Y yo, al momento de seguir avanzando, me digo, no. Para y retrocede. Estás con tu cámara. Porque a mí, si me robaban la cámara, me robaban uno de los 2 instrumentos, herramientas principales que yo tengo para trabajar en esto y obviamente en los viajes. Y lo pensé muy bien porque se me estaban acercando 2 sujetos de una manera sospechosa y yo me empiezo a alejar, salir donde estaba ya toda la luz, toda la bulla, muy desesperado, cansado, agitado, diciendo, ¿es en serio? ¿Es en serio que me pase esto ahora? Porque, a ver, una previa de lo que tengo que contarles es que esta es la segunda de 2 desgracias grandes que me pasaron por estos territorios. Que ya más adelante les contaré a profundidad lo que pasó, porque esta no fue la primera vez que estuve en este país. Todo tiene un porqué y su momento para contarles, pero nos centraremos en esta, que sería como la segunda parte de esta gran desgracia, que con la continuidad que ustedes están viendo cuando se están publicando los videos, tengo que hacerlo ahora. Si no, lo hubiera hecho de inicio, pero no les quiero complicar. Yo estaba agitado, estaba prácticamente casi por llorar y ahí se me acerca una pareja, un hombre y su mujer, que ya ahí no desconfié mucho porque había muchas personas y me preguntan, ¿qué pasó? Y yo les dije, me acaban de robar mi celular. Eran 3 tipos en una motocicleta y ellos muy amablemente me dijeron, mira, acá cerca hay una estación de policía, si quieres te podemos llevar, puedes hacer tu denuncia. Y yo dije, bueno, ¿qué más queda? Llegué a la estación policial y adivinen qué. Nadie hablaba inglés. Uno de los oficiales sabía un poquito y me dijo, hey, mira, puedes poner tu nombre acá, regístrate, explicas lo que te pasó, lo evaluamos y plantamos una denuncia. Ya había llenado todo, me pidieron mis documentos, bla, 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 ya se había hecho, entre comillas, la denuncia. Me dieron este documento.
que vean. Está completamente en urdu. Y como ven, acá figura la fecha, la hora, no sé por qué está así, pero está el 7 de mayo. Acá sale el modelo de mi celular que fue robado. Y el resto, no sé qué chucha dice, pero bueno, solo me dieron este documento. Luego me dijeron, hey, mira, cálmate, siéntate, vamos a solucionar esto, no pasa nada. Porque a ver, que en este tipo de países la gente robe, sí lo hace. Pero si los llegan a pillar, les cortan prácticamente la mano derecha. Ese es el castigo para un ladrón. Es por ello que no muchos se animan a robar. Obviamente hay bandas criminales que lo hacen porque son cantidades, son masas, pero una persona normal que tenga muchas necesidades no lo hace. Y es por eso que hay mucha, pero mucha pobreza en Pakistán. Y en lo que iba esperando me puse a pensar, mi celular estaba prendido, a menos que en el momento que me lo hayan quitado se haya apagado, pero no estaba seguro de si estaba prendido o apagado, porque si estaba apagado, o sea, bloqueado de la pantalla, no iba a pasar nada, al menos al corto plazo, pero a la par tenía de que posiblemente esté prendido, y estos tipos, al enterarse de que yo soy creador de contenido, puedan hackearme todas las cuentas. En este tipo de países la informática es tremenda. Más que todo, los jóvenes son tremendos informáticos que pueden llegar a hackear cuentas muy pero muy fácil. Y ahí se me prendió el foco y dije, no, si me llegan a hackear todo, pierdo no solamente mi celular, sino mi trabajo, y todo esto se va al tacho. Y es en ese entonces que dije, a ver, en el hotel tengo el celular secundario que puedo utilizar para tratar de bloquear y cambiar mis contraseñas y así poner a salvo mis cuentas. Y eso les expliqué a los policías. Les dije, hey, mira, me tengo que ir ya nomás a mi hotel. ¿Me puedes llevar tú, por favor? Y si no lo puedes hacer, yo me voy solo. Y los policías, no sé si no me entendían, pero me decían, hey, espera, sí, te vamos a llevar, pero espera, por favor, tenemos que hacer esto, bla, bla. Pero yo les dije, ya tienen todos mis datos, ya está todo hecho. ¿Qué más quieren? Llévenme a mi maldito hotel. O sea, estaba desesperado porque ya está bien, el celular se había perdido, era algo material, pero que me roben las cuentas, ahí sí yo ya prácticamente todo iba a desaparecer. Porque era muy probable que si las hackeaban, las iban a vender en el mercado negro, sin fin de cosas que puedan hacer. Es entonces donde estuve casi media hora diciéndoles, oye, por favor, llévame a mi hotel, quiero irme a mi hotel. No querían, no me entendían, no sé qué pasaba, hasta que al final yo ya me estaba por ir, así por mi cuenta, y vino uno de ellos y me dijo, mira, no te preocupes, yo te llevo en mi moto. Fuimos en una motocicleta. Yo tenía la llave de la habitación donde decía el nombre del hotel, mas no sabía la ubicación. Le mostré eso al que me estaba llevando en la motocicleta y él preguntando y todo, sí, dio... trató de dar con el lugar, nos íbamos acercando, pero sumado a eso yo le dije, hey brother, ¿tienes tu celular que me puedas prestar? Podemos buscar en Google Maps para encontrar exactamente el lugar, porque no lo estamos encontrando. Y él me dice, sí, tengo mi celular, pero no tengo internet. Y yo de, no. O sea, era una mala cosa tras otra, y al final preguntando, llegamos al hotel. Este tipo le explicó al dueño del hotel lo que me había pasado. Ni bien llegué al hotel, subí rápidamente a mi habitación, empecé a prender mi computadora, mi celular secundario y tratar de dar solución a esto que les conté. Horas más tarde, efectivamente sí, pude cambiar las contraseñas de mi canal de YouTube, Facebook, Instagram y obviamente bloquear mi celular por iCloud. Y créanme, esa noche yo no había dormido nada de nada. Creo que me había dormido a las 4 de la mañana, hora de Pakistán, y había despertado a las 2 de la tarde, muy pero muy mal emocional y físicamente. No tenía ganas de hacer nada, no tenía ganas de comer, porque prácticamente me habían robado un instrumento de trabajo muy fundamental y a la par venía de una pérdida tremenda que ya les voy a contar muy pronto y estaba muy desanimado. Estaba bastante mal. Pero bueno, yo estaba localizando mi celular en la computadora y había dado con una ubicación que me mostraba la aplicación. El dueño del hotel se ofreció a ayudarme y me dijo, mira, sí, podemos ir a este lugar a ver qué hay. Y fuimos en su vehículo, llegamos al lugar y era un barrio literalmente un poco pobre, donde no había ni cámaras de seguridad. El punto que marcaba donde estaba mi celular era simplemente una casa de un par de señores ancianos que la verdad no creo que hayan tenido mi celular. Les preguntamos y explicamos, mira, esto pasó. Bueno, el dueño del hotel estaba hablando por mí porque ellos no hablaban inglés. Y ellos me dijeron, no, ¿sabes? Mi hijo está acá, pueden hablar con él. El hijo bajó, no era ni parecido a los tipos que me habían robado. Y además, lo más probable era que capaz en ese punto donde se marcó la ubicación, mi celular haya estado prendido y después lo hayan apagado y hayan avanzado a otro punto. O sea, no se sabía exactamente que estaba allí. O al menos eso pensaba. Entonces decidimos retirarnos del lugar y ya el día estaba por acabar. El dueño del hotel me invitó a cenar. Me estaba hablando, me dijo, mira,
voy a hablar con el general de la policía, es mi amigo, vamos a tratar de localizar tu celular. Y así, entonces como ya tocaba descansar y yo tenía mis días contados en Pakistán, porque ya había perdido un día de grabación, pero pónganse en mi lugar. Yo estaba devastado, estaba muy pero muy triste, pero también sabía que no podía perder tiempo. Sí tenía mi cámara, sí tenía un celular secundario, con lo que sí podía seguir viajando y dando ejecución al plan que tenía en este país y en el siguiente, y estaba claro, no podía parar. Es por eso que esa noche me mentalicé y dije, ok, ya damos por perdido el celular, porque en ese celular tenía mucho, pero mucho contenido de mi viaje en Pakistán y Afganistán. Porque sí, ese es el siguiente destino. Y más me dolió perder la información, perder tanto contenido que nunca va a salir a la luz. Pero como les dije, sabía que no tenía que parar. Esa noche pensé muy bien las cosas y dije, mañana hay que salir a grabar el siguiente video planificado. Buenas tardes desde Lahore, la ciudad de las flores, de los jardines acá en Pakistán. Hoy estamos en un nuevo video durante toda esta aventura, esta tremenda travesía por este interesante, llamativo y a la vez peculiar, caótico país. Y la verdad, en ese video que titula Los doctores callejeros en Pakistán, se me ve lo más normal del mundo. Y eso es lo que yo quería transmitir. Transmitir que estaba bien, que no tenía ningún problema, pero por dentro aún seguía triste, deprimido por esta enorme pérdida, pero aún tenía mi cámara y un celular, con lo que aún podía seguir grabando. Estas son fotografías del lugar donde exactamente me robaron mi celular. Esas fotografías las tomé con ese celular al día siguiente, como para poder tratar de ver qué podía encontrar, porque después, viendo las fotografías a detalle, me di cuenta de que había una cámara de seguridad en plena esquina con dirección al lugar donde me robaron, cámara por la cual pregunté en la estación de policía y me dijeron no, que necesitamos una orden, esperar a que te puedan dar el permiso para ver las cámaras y eso va a demorar 2-3 días, y yo de Lahore me tenía que ir al día siguiente, es decir, solo iba a estar 3 días. Y así pasó con todo esto de la policía, de la ubicación de mi celular, de que no me podían dar acceso a las cámaras. Yo prácticamente ya había perdido la fe en recuperar mi celular. Pero unos días después pasó algo extraño. Al número de WhatsApp de mi mamá le llegó un mensaje raro que decía: Jamil Khalef's iPhone was found. To view the last location of Jamil Khalef's iPhone, please visit, ponen un link, Apple Support. Y este número, que es el más 54 911 bla bla bla, es un número de Argentina. Pero ¿por qué un número de Argentina me manda un mensaje en inglés? Seguidamente de este mensaje llega otro que dice: Apple Inc. Your lost iPhone 15 Pro Max has been found. Check current location at, ponen un link, Apple Support. Acá hay una cosa que me parece muy pero muy rara. ¿Cómo es que ellos supieron el número de mi mamá? ¿Cómo es posible eso? Hasta ahora no me logro explicar cómo lo encontraron. Probablemente hayan desbloqueado mi celular, pero no creo, porque ellos me mandaron este link que claramente es phishing. Es decir, si yo entraba a ese link, lo más probable es que me iban a pedir mi correo electrónico y mi contraseña de Apple ID. Con esa información, ellos tranquilamente desbloqueaban mi celular. Seguidamente de esto, yo le dije a mi mamá: responde esto, contesta esto. Y al final estos tipos sujetos me estaban pidiendo dinero. Me dijeron: danos $800 y nosotros te devolvemos tu celular. Y yo le decía: ¿pero cómo te pago? Puedes pagarme con bitcoins o cualquier criptomoneda. Y era de... ¿qué sujetos más? Y al final terminé mandándoles a volar. Y ya cuando estaba volviendo a mi país, había visto por si acaso la ubicación del celular e indicaba que estaba en una zona rica de Lahore. Y era de... ¿qué está pasando con mi celular? ¿Dónde ha llegado a parar? Lo más probable es que mi celular haya sido vendido como repuesto. Capaz hayan logrado hackear el sistema operativo, lo cual no es tan probable. Pero esa fue la triste historia de cómo me robaron en Pakistán. Ahora, hay un par de cosas que pueden llegar a ser tal vez un tanto sospechosas. Empezando por el amigo que hice, del cual les hablé al inicio del video, quien me acompañó hasta este bazar, y capaz él sea un cómplice. Él, al ver el celular que tenía y al darse cuenta que era caro, haya sido parte de este robo. ¿Quién sabe? Puede ser. No lo sé. Y después está el hecho de que tengo tan mala suerte que el celular que me robaron no tenía ni febrero, marzo, abril, mayo, ni 3 meses de uso. Lo había comprado en febrero en Estados Unidos y en mayo ya me lo habían robado. Ahora tranquilamente me río de esta situación. Ya es algo que ha pasado, es algo material. Pero más allá de lo material, como les dije, lo que me dolió fue perder la información. Y también estaba muy devastado tras la primera desgracia que me pasó, porque esta es la segunda desgracia que me pasó. Y la primera se las contaré cuando termine la serie de nuestro siguiente destino, que es Afganistán.
Nos vamos a Afganistán, damas y caballeros. Bueno, ya fui, los videos ya están grabados. Pronto tendrán el primer video explicando cómo fue el ingreso a este hermético país, porque se viene una serie tremenda que estoy seguro que les va a gustar. Eso ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. No olviden compartir, comentar, darle like y lo más importante, por favor, suscribirse a este canal. Y también agradecerles por el apoyo que ha recibido la serie de Pakistán. Que la verdad, con decirles esto, el hecho de perderlo todo y decidir volver al poco tiempo fue la mejor decisión que hice en mi vida. Nos vemos en el siguiente video. Eso ha sido todo.